Bueno, arranco con la presentación entonces. Me voy a tomar unos minutitos primero para, para saludarlos a todos. Acá tengo la reunión abierta, perfecto. Me faltaba la pantalla. Bueno, me tomo estos 2, 3 minutitos para en principio presentarme. Yo soy Cristian, milito en la Centeno, como ya sabrán, y hoy vamos a estar teniendo una séptima clase de Derecho Tributario, si no me equivoco. Sí, Séptima clase, en donde vamos a estar viendo Derecho Tributario Material de la mano y con el acompañamiento del doctor Eduardo Lauzzi, que es abogado en nuestra casa de estudio, docente en nuestra casa de estudio, en la Facultad de Loma de Zamora, en la Universidad de Luján, en la Universidad de José C. Paz y eventualmente también en la Universidad de Olavarría, por lo que me contaba hoy. También nos va a estar acompañando Mariana Rodríguez Álvarez, docente ayudante en la cátedra donde es adjunto el profesor Lauzzi, que es la cátedra Corte Lauzzi. Así que, bueno, tienen esos datos en la cátedra que van a estar los profes, por si las clases, que las dan muy bien, por cierto, les gustan y tienen que cursarla después más adelante. Ya saben en qué cátedra anotarse y qué profesores, qué calidad de profesores les va a tocar. Sin más, unas breves aclaraciones. En principio, aclararles que sigue vigente nuestro sistema de reclamos, o sea que de forma totalmente anónima ustedes nos pueden escribir a nuestras redes, dejarnos sus inquietudes, sus consultas y sus inconvenientes de acuerdo a lo establecido por la resolución del Consejo Directivo, que no se esté cumpliendo alguno de los requisitos establecidos por cargo de los profesores a cargo de las comisiones en las que están inscritos o inscritas. Bueno, en ese sentido pueden escribirnos, contarnos su reclamo y nosotros vamos a estar elevándolo para solucionarlo de la mejor manera posible. Un segundo punto que también quería contarles es que este tiempo de aislamiento nos trajo, bueno, ya lo sabrán, seguramente lo han vivido, nos vino a cambiar totalmente los modos de vida. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hacíamos como organización política, si bien van a seguir teniendo su funcionalidad, como por ejemplo las recomendaciones, han variado un poco. ¿Por qué? Porque las modalidades de las cruzadas han cambiado, básicamente. Entonces nosotros como agrupación representativa de los estudiantes y las estudiantes, ¿qué decidimos? Decidimos hacer un relevamiento de los cursos en el periodo anterior al 1 de junio y en el periodo posterior al 1 de junio también. ¿Para qué? Para que de cara al segundo cuatrimestre nosotros podamos contar con más certezas de acuerdo a las cátedras que nos queremos anotar. Es decir, nosotros vamos a hacer un relevamiento de toda la información que nos pasen los estudiantes y las estudiantes y de acuerdo a eso vamos a seleccionar las cátedras que mejor se desempeñaron en este contexto de aislamiento preventivo, de aislamiento social preventivo y obligatorio. Este, Como ya sabrán, a esta altura lo dije en todas las tutorías, los videos quedan guardados todos. Si entran a la sección videos de nuestra página de Facebook van a encontrar que tenemos casi 100 tutorías realizadas y van a poder disfrutar y estudiar y repasar de todas ellas, de las diferentes materias del CPC y algunas del CPO también, como concursos, teoría del delito y sistema de la pena, y demás. Pueden hacerlo en cualquier momento, como así también nos pueden elevar sus consultas en cualquier momento. Es decir, no importa si vieron el video 2 meses después de que se transmitió el vivo, nos pueden escribir igual, que nosotros vamos a estar atentos para resolver las consultas en conjunto con los profesores, como venimos trabajando. Nosotros nos venimos manejando de esa manera. Las consultas que surgen en los vivos y si son aclaradas en el momento, en el mismo vivo, y las que surgen posteriormente son aclaradas por privado, por supuesto, en comunicación, en coordinación con el estudiante, la agrupación y el docente. Las tres patas para sacar esto adelante, ¿no? También vamos a estar trabajando con una filmina. Ahora, Edu, te voy a pedir que me avises quién va a arrancar dando la clase. sí, arranco yo y en la segunda parte está Mariana con las filminas. Perfecto, listo. Bueno, esas filminas también van a quedar guardadas. Nosotros, como ya saben, tenemos un Google Drive donde estamos en 2020, ya 7 años que existe el Google Drive de Conciencia Digital. Y, y ahí nosotros subimos todo lo que es el material de estudio de la carrera,
resoluciones, resúmenes, manuales, etcétera, material por todos lados. Y además, en este tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio, que ya me lo aprendí de memoria así rápido, aspo, estamos subiendo todas las filminas que estamos laburando en las clases. Así que nada, si lo quieren utilizar, si las quieren utilizar a modo de resumen, también pueden hacerlo. Y bienvenidos todos y todas a la clase. Espero que tengan una buena clase muy amena. Y nada, profes, abro para que puedan empezar y buena clase. Bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, chicos, como decía Cristian, el tema que vamos a tratar hoy es derecho tributario material, que es otra subrama del derecho tributario que, como hemos visto, componen esta materia. Es decir, esta materia tiene una primera parte en la cual es finanzas públicas y se analiza, se estudia el, digamos, funcionamiento económico del Estado. Una segunda parte, que es esta, que es derecho tributario, que, digamos, tiene una parte que es una introducción que hemos visto en la primera reunión el viernes pasado, y luego en cada una de estas reuniones estamos viendo otra faceta. Recordamos que hoy terminamos este segundo módulo y el martes próximo no, sino el otro, vamos a continuar con la tercera y última parte de esta materia, ¿sí? Entonces, vamos a ver hoy derecho tributario material. Y recordamos que es la rama del derecho tributario que analiza, digamos, la composición de los tributos, cómo se forman, cómo se crean y también cómo se extinguen, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar sobre un elemento fundamental, que es la relación jurídico-tributaria. A ver, si hay algo que se escucha mucho hablar cuando uno es estudiante, es el término relación jurídica. Sabemos que ¿qué es la relación jurídica? Que es básicamente, es un vínculo que es relevante para el derecho, que va a existir entre dos o más partes, ¿sí? Y a través de este vínculo se van a crear, adquirir, modificar o perder algún tipo de derecho o de poder en relación con otros. ¿Se entiende? Es decir, la relación jurídica lo que busca es vincular a dos o más partes. Y a partir de esa vinculación se va a producir una transformación, modificación o adquisición inclusive de algún tipo de facultad o poder. Bueno, esto en materia tributaria adquiere una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque la relación entre fisco y contribuyente va a estar amparada por este concepto. Anteriormente, ¿cómo era que los autores veían, digamos, a esta relación, a esta situación? Muchos entendían que había una relación de superioridad, una relación de poder, en la cual el Estado mandaba y los particulares obedecían. Entonces, en ese, digamos que entendían que era una relación de derecho, sino, sino básicamente una relación de poder respecto de un grupo de sujetos que estaba sometido a otro, ¿sí? Nuestro país, digamos que abreva en la, digamos, principal fuente de basamento del derecho tributario es Italia, digamos, una serie de autores italianos del principio del siglo XX, los cuales, digamos, entendieron que esto no era así, sino que la relación que se establecía entre el fisco y el contribuyente no es una relación entre alguien que tiene poder y alguien que tiene que obedecer, sino es una relación entre ciudadanos que conforman parte de una sociedad. Giannini, ¿qué es lo que va a decir? Giannini va a entender que, digamos, la relación jurídico-tributaria va a ser no solamente la obligación de pagar y el derecho de exigir, sino todo lo que lo va a vincular, que va a brindar al particular de una serie también de garantías, ¿sí? Y también va a establecer una serie de obligaciones. Y esos derechos y garantías van a condicionar tanto al fisco como a los contribuyentes. Un autor español también muy importante como Cortés Domínguez va a decir que la relación jurídico-tributaria va a ser la relación que va a englobar a todas las prestaciones y todos los derechos que van a surgir a partir de ella y que van a derivar todo esto de una norma tributaria, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que va a haber una relación que va a ser de tipo compleja, que se va a establecer entre los contribuyentes y el fisco. Y vamos a tener dentro de esta relación jurídico-tributaria un elemento distintivo, ¿no? Un elemento que va a ser fundamental y que va a sobresalir por encima de todos los demás, que es la obligación tributaria.
La obligación tributaria, digamos, se puede definir un Estado y un deudor, digamos que son las personas que tienen que pagar, cuyo objetivo es el cumplimiento de la prestación tributaria. Como se trata de una relación de naturaleza obligacional, puede ser exigida de forma coactiva, ¿sí? Eh, la obligación tributaria va a tener como naturaleza jurídica obligacional. Entonces va a ser una relación personal, es decir, una relación que se establece entre partes, donde tenemos una parte que es la que siempre va a reclamar, que es el Estado, y otra parte que es el que tiene que cumplir, que posteriormente vamos a ver de qué se trata. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es la obligación tributaria? Es un mecanismo o una herramienta que le permite al Estado personificar, digamos, en un responsable el deber de cumplir que surge a partir de un texto legal. Recordamos que la ley tiene como característica fundamental que es general y abstracta. Es decir, la ley está dirigida a todos y a ninguno. Entonces, la obligación tributaria, ¿qué es lo que le permite al fisco? Permite que eso general y abstracto personificarlo en una persona concreta. Por eso es una herramienta que utiliza el fisco para, digamos, ese deber que surge de la ley, corporizarlo en la figura de un contribuyente. Entonces decíamos que la obligación tributaria, como su nombre lo indica, es un tipo de obligación que va a tener muchos elementos en común con las obligaciones civiles. Básicamente, digamos, pertenece al mismo género. Y va a tener un elemento distintivo, un elemento que le va a ser diferente, digamos, a todas las demás, ¿sí? Entonces, la obligación tributaria va a tener en común con las obligaciones civiles, eh, que va a haber un sujeto que nos va a indicar quién es el que puede reclamar el cumplimiento de la obligación y quién es el que tiene que cumplirlo. Va a haber un objeto que nos va a indicar cuál es la prestación adeudada, y muchos entienden también que hay un elemento causa, ¿sí? Que después vamos a ver lo que en materia tributaria no es tan claro, digamos, no es algo que sea tan unánime la existencia de este elemento. Y tenemos, por otro lado, un elemento que es propio del derecho tributario. Digamos que es el hecho imponible, ¿sí? Como elemento propio. Entonces tenemos, primero, una relación jurídico-tributaria, que es una relación amplia y que va a englobar toda la vinculación que se va a establecer a partir de la ley entre fisco y particulares. Como es una relación jurídica, es una relación que va a señalar a ambas partes facultades y obligaciones. Dentro de la relación jurídico-tributaria encontramos a la obligación tributaria como vínculo jurídico coactivo, que es el que lleva a que un particular pague un tributo. Vamos a empezar a analizar entonces cómo se compone la obligación tributaria. Entonces, vamos a empezar primero por el elemento distintivo, ¿no? Por el elemento que la hace, digamos, que de alguna forma pone la mira, digamos, en la autonomía del derecho tributario, porque es un elemento que no vamos a encontrar en ningún otro tipo de obligación, que es el hecho imponible. ¿Qué es el hecho imponible? El hecho imponible es el antecedente fáctico que va a surgir de un texto legal que, cuando acontece en el mundo real y concreto, va a traer aparejado el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Sí? ¿Vamos de vuelta? A ver, vamos un poquito, vamos a retomar esta definición. Decimos, en primer lugar, que es un antecedente fáctico, porque es un hecho que está previsto en una ley. Por ejemplo, puede ser obtener ganancias, puede ser poseer un patrimonio, puede ser poseer un auto, digamos, puede ser exportar determinado producto. Y este hecho que está previsto en la ley, cuando acontece en el mundo real y concreto, trae aparejado el deber de tributar, es decir, trae consigo el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, el hecho imponible lo que nos va a indicar es cuándo nace la obligación tributaria, ¿sí? Bueno, para que la obligación tributaria, para que el hecho imponible, digamos, se configure, deben darse
4 aspectos que lo conforman. Es decir, digamos, para que podamos estar seguros que nació la obligación de tributar, es decir, que se configuró el hecho imponible, deben darse en simultáneo los 4 elementos que lo van a conformar, ¿sí? Entonces vamos a tener, en primer lugar, un aspecto material, vamos a tener un aspecto personal, vamos a tener un aspecto espacial y tenemos también un aspecto temporal, ¿sí? Para que nazca el hecho imponible y en consecuencia, digamos, alguien tenga que tributar, deben darse estos 4 aspectos en simultáneo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica el aspecto material de la obligación tributaria? Es la actividad que previó el legislador en el texto de la norma, ¿sí? Que cuando se desarrolla, nace el hecho imponible. Por ejemplo, ¿cuál puede ser una actividad que esté prevista en la norma? Obtener una ganancia. Cuando esto sucede, se configura el aspecto material del hecho imponible. Por ejemplo, poseer un inmueble en algunos tributos. Por ejemplo, poseer un automotor. ¿Sí? Primer aspecto, material. Segundo aspecto, no basta que sea la actividad prevista por la norma. Tiene que realizarla la persona que el legislador ideó. ¿Se entiende? Es decir, no basta que se obtenga una ganancia. Aquella persona que obtuvo la ganancia tiene que estar en consonancia con lo que el legislador previó en su momento. A ver, si por ejemplo la ganancia la obtiene la Universidad de Buenos Aires, sería raro, pero podría darse, digamos que a lo largo de un año por la venta de servicios obtenga un cierto ingreso, la universidad no es contribuyente de ganancias. Entonces, más allá que se haya dado el aspecto material del tributo, no se dio el aspecto personal. Es decir, la persona que realizó esta actividad no estaba prevista por el legislador, ¿sí? Entonces tenemos ya el aspecto material y el aspecto personal. Un tercer aspecto que tenemos que analizar es el aspecto espacial. Es decir, no basta que se dé la actividad, no basta que sea la persona. También tiene que hacerlo en un lugar donde la ley tenga aplicación. ¿Se entiende? Por ejemplo, a ver, yo tengo un automotor. ¿Tengo que pagar el impuesto automotor? Y si el coche lo tengo en Uruguay, no. ¿Se entiende? Porque se da la persona, se da la actividad, pero no se da el aspecto espacial. Es decir, el automotor está fuera de la ciudad o la provincia de Buenos Aires, que serían quienes podrían grabarlo. ¿Se entiende? Y el cuarto aspecto es el aspecto temporal. Es decir, este hecho tiene que suceder durante la vigencia de la ley. Si al momento de ocurrir este hecho la ley no estaba vigente, supongamos que la ley es posterior o se agotó en forma previa, no nace el hecho imponible. Entonces, cuando se dan estos 4 elementos, digamos el aspecto material, el aspecto personal, el aspecto espacial y el aspecto temporal, se dice que se configuró el hecho imponible y en consecuencia nació la obligación tributaria. ¿Sí? Eh, este esquema que mencionamos ahora es el esquema que aplica nuestro país para toda su legislación impositiva. Es decir, cuando vamos a analizar una ley tributaria, necesariamente el punto de partida es analizar el hecho imponible. Y lo vamos a encontrar en la legislación impositiva a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. ¿Sí? Bueno, la doctrina ha hecho clasificaciones de hechos imponibles, diferenciándolo según alguna serie de criterios, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los hechos imponibles que se dividen en simples y complejos. Van a ser simples cuando haya una única actividad que se realice y consecuentemente nazca la obligación tributaria. Van a ser complejos cuando se requiere, por ejemplo, que se produzcan 2 actividades. A ver, digamos que la inmensa mayoría son simples. Si uno tuviera que buscar un ejemplo de cuál es complejo, y es en el caso de las importaciones. Es decir, para los tributos que recaen sobre las importaciones, requieren de 2 cosas para nacer. En primer lugar, que la mercadería entre nuestro país. Y en segundo lugar, que esa mercadería sea destinada a consumo.
Es decir, si la mercadería ingresa a nuestro país y va a ser reelaborada y exportada, no pagan impuestos. ¿Se entiende? Entonces son dos cosas en este supuesto que deberían darse para que se produzca y se configure el hecho imponible. En primer lugar, que esos productos del exterior entren a territorio argentino. Y en segundo lugar, que ese ingreso se produzca para ser consumido en nuestro país y no para ser reexportado. Luego, otra clasificación que divide a los hechos imponibles es la que los clasifica en, digamos, en instantáneos y de ejercicio. El hecho imponible instantáneo es el que se configura en un momento, digamos, en un segundo. Se realizó la operación, automáticamente nació. Los hechos imponibles de ejercicio son aquellos que requieren que ocurra un periodo de tiempo para configurarse, ¿sí? Dicho así, suena complejo y hasta a mí me hace entrar en dudas. Pero, a ver, vamos a aclarar. Por ejemplo, el impuesto de ganancias, el impuesto a las ganancias, mejor dicho, es un impuesto de ejercicio. ¿Por qué? Porque lo que se va a tomar en cuenta son los ingresos obtenidos por el contribuyente a lo largo de un año. Entonces, hace falta 12 meses para que se configure el hecho imponible. Es un impuesto de ejercicio. El IVA, en cambio, con cada operación que se efectúa, se configura. Es instantáneo. Por ejemplo, voy al supermercado, compro algo y automáticamente se configuró el IVA. ¿Se entiende? Un abogado, cuando extiende una factura para que el cliente le pague, y automáticamente se configuró el IVA. ¿Sí? Es la diferencia que hay entre los impuestos que van a ser instantáneos y los impuestos que se dicen de ejercicio. Bueno, luego otro supuesto que tenemos y que menciona el programa son las exenciones. Es decir, ¿qué pasa con una exención? En la exención tenemos dos normas con sentido contrapuesto. Es decir, vamos a tener una norma que va a definir al hecho imponible y que al realizarlo va a hacer nacer la obligación tributaria. Digamos, y luego tenemos otra norma que es la exención, que va a neutralizar los efectos de la primera norma. ¿Sí? Traducido un poco esto en un lenguaje más explicable, es, la exención se produce cuando alguien que está grabado por una disposición legislativa no tiene que tributar. Entonces, primer dato, para estar exento, previamente hay que estar grabado. Entonces, en la exención, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que una persona se encuentra configurada dentro de los supuestos del hecho imponible. Y por una decisión legislativa no tiene que tributar. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Algo que es muy común en un tributo que tiene mucho sentido social, que es el impuesto inmobiliario. Es decir, si un jubilado vive en un inmueble que no supera, digamos, cierto valor fiscal, y este jubilado no gana o no tiene un ingreso 2 veces superior a la jubilación mínima, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no paga impuesto inmobiliario. ¿Se entiende? Es decir, este jubilado se encuentra grabado porque es propietario de un inmueble. Pero en otra norma, ¿qué es lo que se indica? Que aquellas personas que cobran una jubilación, una pensión, si la vivienda no excede cierto monto y la jubilación no duplica la jubilación mínima, goza de este beneficio. Entonces tenemos una disposición legislativa en un sentido, una disposición legislativa en otro sentido. ¿Sí? Eh, las exenciones pueden ser objetivas o subjetivas. Van a ser objetivas, digamos, cuando lo que se tiene en cuenta para beneficiar son determinados hechos, situaciones o actividades que integran el hecho imponible. Y las exenciones van a ser subjetivas cuando lo que se busca hacer es beneficiar a determinados sujetos. ¿Sí? Entonces, si el objetivo del legislador, al neutralizar los efectos del hecho imponible, es promocionar una actividad, es una exención objetiva. Por ejemplo, que la industria no pague determinados tributos, exención objetiva. Si lo que se busca beneficiar es a las personas, exención subjetiva. Por ejemplo, también, volviendo al ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, los veteranos de Malvinas no pagan la contribución inmobiliaria, ¿sí? Una exención subjetiva. Hay otro término que también, que a veces produce confusión y muchas veces, digamos, al tratar de analizarlo,
genera un poco de controversia, que es el supuesto de la no sujeción. A diferencia, digamos, de la persona que está exento, la persona que no está, la persona que no está sujeta está fuera del tributo. Es decir, digamos, en este caso concreto de no sujeción, eh, la persona no queda comprendida dentro del hecho imponible. ¿Se entiende? En la exención sí queda comprendida, pero por un efecto legislativo, digamos, esto produce una neutralización del efecto del tributo. ¿Sí? Bueno, con esto tenemos digamos, tenemos una primera aproximación, si se quiere, al elemento del hecho imponible. Hecho imponible que recordamos, digamos, digamos, qué es lo que aporta dentro de la obligación tributaria. Precisamente que nazca, que opere. Otro elemento de la obligación tributaria es el objeto. ¿Sí? Bueno, el objeto, digamos, tiene la misma función que las obligaciones civiles, que es indicar a cuánto asciende la prestación adeudada. Va a haber, según cómo se calcule, digamos, según cómo se calcule el objeto, dos tipos de tributos. Vamos a tener los tributos específicos y los tributos ad valorem. ¿Sí? Los tributos específicos, aquellos en los cuales se van a tomar cosas, objetos, como unidades de medida, para saber cuánto tiene que pagar el contribuyente. En cambio, en los tributos ad valorem, lo que se va a tomar como unidad de medida es una suma dineraria. A ver, si le pongo por ejemplos, lo van a ver con mucha más claridad y más precisión. Por ejemplo, algunos municipios de provincia aplican un tributo a la instalación de postes por parte de las empresas de cable o de telefonía, digamos, de cable o de internet, ¿no? Entonces, van a pagar un tributo en función de la cantidad de postes. Esta es una base imponible que es específica. ¿Por qué? Porque no importa si ese poste lleva las líneas de un cliente o de 1000. Lo van a pagar, digamos, en base a ese objeto. También en muchos lugares, otro tributo que se establece se conoce como mesas y sillas, que son las mesas que ponen los restaurantes en la calle. Entonces, el concepto de la ocupación del espacio público se les cobra una suma de dinero. En estos casos, los restaurantes van a pagar no si esa mesa se usó más o se usó menos, sino en función de la autorización. Pueden poner 3 mesas, pagan una suma. Ponen 4, pagan otra suma. ¿Se entiende? No importa lo que se facturó. Bueno, estos tributos son excepción. ¿Qué es lo más común? ¿Cuál es la regla? Y que la base imponible sea el valorem. Es decir, que el tributo recaiga sobre una unidad monetaria. Si el tributo es ad valorem, se van a usar dos herramientas, digamos, para establecer cuánto tiene que pagar el contribuyente. Que son palabras, son términos que son comunes, ¿no? Que han trascendido lo tributario y ya han sido adoptados por la sociedad en general. Esas dos herramientas son, primero, la base imponible y luego la alícuota. ¿Qué es la base imponible? Es la porción de riqueza que va a ser grabada, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a ver en algunos impuestos cuál es la base imponible. Por ejemplo, el impuesto automotor. Cuando uno paga patente, ¿cuál es la base imponible de patente? Y la base imponible es el valor fiscal del automóvil. Esa es la porción de riqueza que va a ser grabada. Cuando una persona paga alumbrado, barreo y limpieza, la base imponible es el valor fiscal del inmueble. Esa es la porción de riqueza que va a ser grabada. En el impuesto a las ganancias que obtiene una persona a lo largo de un año. En el IVA, el mayor valor que adquiere un bien o un servicio cuando se comercializa. ¿Sí? Eso es base imponible. Una porción dineraria que el legislador selecciona. Y a esa porción dineraria se le aplica la alícuota, que es el porcentaje, que nos va a dar el monto que hay que ingresar al fisco en concepto de tributo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? A ver, por ejemplo, vamos a tener que en el IVA, y esto también es conocido, supongo,
En el IVA, ¿cuánto es la alícuota? Un 21%. Ese 21% se le aplica a la base imponible, es decir, a ese mayor valor que adquirió ese bien o ese servicio a lo largo de la cadena de comercialización. Entonces, cada vez que un producto aumenta de precio, esa diferencia de precio es la base imponible. Y esa diferencia se le aplica al 21% que es la alícuota. En ganancias, por ejemplo, en las empresas, a la ganancia que obtuvieron en 12 meses se le aplica el 35%, que nos da, digamos, dicho esto en modo un poco grosero, nos da cuánto tiene que tributar. ¿Se entiende? Entonces, si el impuesto es específico, se toman en cuenta objetos. Listo. Pueden ser postes, antenas, sillas. Hay impuestos a la importación, por ejemplo, que lo que se tiene en cuenta no es el valor que se compra el producto, sino el producto en sí mismo. Se paga tanto por camisa usada que se importe, por ejemplo. Son la excepción. La regla es que sean ad valorem. Y si es ad valorem, se utilizan, digamos, dos herramientas, que son la base imponible, que es la porción de riqueza que va a ser grabada, y la alícuota, que es un porcentaje, ¿no? De esa, digamos, de esa base imponible que se ingresa al fisco en concepto de tributo. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos cuándo nació la obligación tributaria. Ya sabemos cuánto hay que pagar. ¿Sí? Bueno, otro elemento es el elemento causa. En esto, digamos que no hay un acuerdo generalizado en la doctrina acerca de, ¿cómo decir, no? Si corresponde o no corresponde tenerlo en cuenta. ¿Por qué no? Porque como hemos visto en innumerables materias, el elemento causa puede hacer referencia a dos cuestiones, básicamente. Una es causa fuente, el origen. Otra es causa fin, la consecuencia. ¿Qué es lo que dicen muchos autores? Que en materia tributaria, ¿cuál sería la causa fuente? Es decir, ¿qué es lo que origina al tributo? Y la respuesta es muy simple. La ley. Siempre la ley. Si no hay una ley, no hay tributo. ¿Se entiende? ¿Qué dicen muchos? Y que si siempre la ley, no conviene ponerlo. Vamos a las consecuencias. ¿Cuál les parece que sería la causa fin del tributo? Si uno hiciera esta pregunta, y la respuesta sería satisfacer el gasto público, y en base a lo que vivimos en finanzas, básicamente es aportar fondos para poder satisfacer las necesidades de la sociedad. Ahora bien, un contribuyente puede negarse a pagar si considera que el Estado, con los fondos que le están cediendo en concepto de tributo, no está satisfaciendo las necesidades de la sociedad. No puede. ¿Qué dicen muchos? Que si la causa fin siempre es la ley, perdón, si la causa fuente siempre es la ley, y la causa fin es imposible de mensurar, no tiene que haber elemento causa. Otra parte de la doctrina dice que sí hay elemento causa, pero solamente en el caso de los tributos vinculados, que recordamos, como vimos en el módulo anterior, los tributos vinculados son aquellos que requieren por parte del Estado de una actividad previa. Es lo que sucedería en las tasas y las contribuciones especiales. En estos casos, en los tributos vinculados, la causa sería la actividad previa que realizó el Estado. Incluso para esta posición doctrinaria, en el impuesto no habría causa, porque en el impuesto no hay contraprestación, no hay ninguna actividad que realice el Estado. ¿Sí? Bueno, ya tenemos entonces el hecho imponible, el objeto que nos indica cuánto hay que pagar y el elemento causa. Vamos a comenzar ahora con el elemento sujeto. ¿Sí? Es decir, en la obligación civil, ¿quién es el sujeto? Y sujeto es, digamos, hay dos sujetos. Un sujeto activo, que es el acreedor, y un sujeto pasivo, que es el deudor. ¿Sí? El sujeto activo en la obligación tributaria siempre, siempre, siempre va a ser el fisco. Es decir, no hay forma que sea de otra manera, ¿no? Siempre va a ser el fisco. Y el sujeto pasivo, digamos que sí se presenta, digamos, algo que no es tan fácil de definir, ¿no? Lo primero que uno saldría es decir, ¿quién tiene que cumplir con la obligación tributaria? Uno puede decir, usualmente si esa pregunta se hace, la respuesta es el contribuyente.
vamos a ver que para nuestra ley no es el contribuyente el sujeto pasivo, sino el responsable. ¿Sí? A ver, vamos a explicar un poquito esto, ¿no? La legislación argentina ha sido, digamos, o ha seguido, mejor dicho, la doctrina alemana, que la doctrina alemana diferencia, digamos, el concepto de la responsabilidad del deber de contribuir. Para la doctrina alemana, ¿qué es lo que implica? Es decir, el responsable es la persona que tiene que ingresar los fondos al fisco. No importa si necesariamente es de bolsillo que sale. ¿Se entiende? Es decir, si no, la ley, ¿a quién se lo va a reclamar? Sin importar sobre quién haya impactado el tributo. Entonces tenemos que en nuestro sistema, digamos, en nuestra organización tributaria, se ha adoptado el mecanismo de la responsabilidad. Esto lo encontramos en la Ley de Procedimiento Fiscal, la Ley 11.683, que diferencia dos tipos de responsables, que son los responsables por deuda propia y los responsables por deuda ajena. Tenemos como responsable por deuda propia el contribuyente, es decir, el que tiene que pagar por un hecho que él mismo realizó. ¿Sí? ¿Quién es el contribuyente? Y el contribuyente es el que está referido en el mandato tributario, es decir, es el destinatario legal de la norma. Es aquella persona que figura en el hecho imponible y que la ley hace recaer sobre él el deber de ingresar esas sumas al fisco. Responsable por deuda propia, contribuyente. En cambio, el responsable por deuda ajena es, digamos, una persona que tiene proximidad con la actividad económica del contribuyente y tiene también, en cierta medida, una administración de sus fondos. Con lo cual, la ley hace recaer sobre él el deber de ingresar el tributo por una actividad que realizó un tercero. Es decir, en principio, el responsable por deuda ajena es un tercero que tiene una relación de cercanía con el contribuyente y su actividad económica. Después vamos a ver bien porque la ley detalla quiénes pueden ser cada uno, y ahí vamos a ver mucho más claramente todo esto. ¿Sí? Entonces, vamos al artículo 5 de la ley. El artículo 5 de la ley establece, en primer lugar, primero, quién va a pagar y quiénes pueden ser contribuyentes. Entonces, el artículo 5 nos va a decir que en primer lugar tienen que pagar el contribuyente designado por la ley, sus herederos y legatarios. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que entonces, en primer lugar, el que tiene que pagar el tributo en primera medida, en primera persona, antes que cualquier otro, es la persona que figura en el hecho imponible. ¿Sí? En principio va a ser el que va a tener que pagar. Y también la ley establece que pueden ser contribuyentes sus herederos y legatarios. Los herederos son sucesores a título universal, ¿sí? Los legatarios son sucesores a título particular. Entonces, si el contribuyente fallece, los herederos, en la medida que asuman el patrimonio del contribuyente, van a tener que pagar. Y si el legatario, digamos, recibe un bien por parte del contribuyente, también va a tener que tributar. ¿Sí? Esto es en principio. Estamos viendo artículo 5, responsables por deuda ajena. Luego, la ley también nos va a señalar quiénes pueden ser responsables por deuda ajena. Entonces vamos a tener que la ley va a hacer una serie de precisiones. Nos va a decir, bueno, esto, este y este pueden ser responsables por deuda ajena, es decir, pueden ser contribuyentes. La ley define primero que el impuesto en principio lo paga el contribuyente y después nos va a decir quiénes pueden ser contribuyentes. Entonces vamos a encontrar, en primer lugar, a las personas de existencia visible, capaces o incapaces según el derecho común. ¿Sí? ¿Qué significa esto? En primer lugar, que todas las personas de existencia visible pueden llegar a ser contribuyentes. ¿Sí? Y también, y acá diferenciándose del derecho privado, vemos que no importa que sean incapaces desde el punto de vista del derecho común, igualmente pueden ser contribuyentes. ¿Se entiende? A ver, supongamos que un menor recibe como herencia
un piso en un lugar caro, ¿sí? Bueno, ese menor no va a poder vender ese piso, no va a poder alquilarlo, no va a poder disponerlo, porque no tiene capacidad, pero sí puede ser objeto de un tributo. ¿Se entiende? Es decir, más allá que no tenga capacidad civil, sí tiene capacidad jurídico-tributaria, sí puede ser contribuyente. En segundo lugar, la ley hace referencia a las personas jurídicas del Código Civil y a las sociedades, asociaciones y entidades a las cuales el derecho privado les va a reconocer la calidad de sujetos de derecho. Entonces, también pueden ser contribuyentes. Siempre recordamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo quiénes pueden ser contribuyentes. Y tenemos sociedades, asociaciones. ¿Qué significa esto? A ver, recordamos que es una asociación y una sociedad, digamos, que no tiene fin de lucro. Es decir, bueno, más allá que no tenga fin de lucro, igualmente puede ser contribuyente. Es decir, que en principio, a ver, una cooperativa, una mutual, digamos, una sociedad de fomento, pueden ser contribuyentes, ¿sí? Digamos, no quedan exceptuadas por más que no tengan fin de lucro del deber de tributar. En el siguiente inciso, la ley va a hacer referencia a sociedades, asociaciones, entidades o empresas. Es decir, a ver, tenemos acá qué cosa, personas de derecho comercial que claramente pueden ser contribuyentes, ¿sí? Y también la ley va a hablar de patrimonios destinados a un fin determinado. A ver, incluso cuando no pueda divisarse claramente quién es el titular de ese patrimonio. Y en esto, el legislador, ¿qué quiso hacer? Quiso, digamos, incluir figuras que a veces no es tan sencillo como parecería establecer. Es decir, hay figuras asociativas nuevas del derecho comercial, del derecho mercantil, en las cuales no surge claramente a quién pertenece el patrimonio. ¿Sí? A ver, tomemos como ejemplo un fondo común de inversión. Una persona pone un dinero. Durante un tiempo no puede disponer de ese dinero. ¿A quién le pertenece el dinero? O sea, si no puedes disponer y, digamos, es limitada la capacidad. Pero el fondo tampoco es el titular de ese dinero. Y si ese fondo común de inversión está constituido por sociedades del exterior, y más difícil. Bueno, ¿qué fue lo que hizo el fisco? Digamos, y esto que decimos de esto también se puede asimilar al fideicomiso. El legislador se curó en salud y estableció que lo va a englobar como patrimonios destinados a un fin determinado. Es decir, de una forma genérica, engloba cualquier posibilidad de forma asociativa en la cual no pueda divisarse, digamos, quién es el titular, e igualmente van a tener que contribuir. Pueden ser contribuyentes, ¿sí? Tenemos también dentro del artículo quinto y también en otra demostración de lo que es la autonomía del derecho tributario, digamos la figura de la asociación indivisa como eventual contribuyente. A ver, y recordemos cuándo una asociación es indivisa. Una asociación es indivisa cuando, desde el fallecimiento del causante hasta que se realiza la declaratoria de herederos. La asociación indivisa en principio no existe como persona de derecho privado. Es decir, el titular de ese patrimonio falleció. Lo que viene después, digamos, es una especie de pausa. Bueno, más allá que la asociación indivisa no sea sujeto de derecho privado, sí puede ser contribuyente según la ley de procedimiento fiscal. Entonces, en ese lapso que va desde la muerte del causante hasta la declaratoria de herederos, si bien ese patrimonio no le pertenece a nadie en forma específica, más allá que haya personas que tengan un derecho eventual al mismo, digamos que tiene que tributar. ¿Se entiende? Entonces, por más que no se haga la sucesión, fallece un contribuyente que tiene una empresa. Los hijos siguen con la empresa, pero no hacen sucesión. Técnicamente no hay contribuyente porque el que había murió, no importa, igual van a tener que tributar. ¿Se entiende? Por último, encontramos en el artículo quinto una mención a las reparticiones estatales, a los entes centralizados, descentralizados del Estado nacional, provincial, municipal, a las empresas mixtas. ¿Qué es lo que dice la ley?
dice que en principio todas estas instituciones y organismos que mencionamos, todos pueden ser contribuyentes. ¿Por qué pueden ser contribuyentes y por qué esta aclaración, no? Esta aclaración es de la década del 80, cuando gran parte de la economía argentina se encontraba en manos del Estado. ¿Qué ocurría en esa época? Que muchas veces empresas públicas competían con empresas privadas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Las empresas públicas entendían que si pertenecían al Estado, no tenían por qué tributar. Y las empresas privadas sostenían que eso era una competencia desleal. ¿Se entiende? A ver, es como que si el Banco Nación no tuviera que pagar impuestos. Y digamos que frente a otros bancos se encontraría en una posición privilegiada. Entonces, para evitar este tipo de, digamos, de situaciones, el legislador en el artículo 5 de la Ley de Procedimiento Fiscal establece que en principio todos tienen que tributar, salvo que haya una exención expresa. Pero si, digamos, no hay exención expresa, todos pueden ser contribuyentes. ¿Sí? ¿Con esto qué tenemos? Tenemos al contribuyente, ¿no? Que es el que está mencionado en la ley tributaria, digamos, y es el que realizó el hecho imponible. La ley en el artículo 6, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a hablar de responsable por deuda ajena. Y dijimos anteriormente que responsable por deuda ajena es una persona que tiene una cierta proximidad con el patrimonio, digamos, del contribuyente, que está siendo grabado. ¿Sí? Es el caso de una persona que va a administrar, percibir o disponer, digamos, del patrimonio del contribuyente. Y, y a esta persona va a recaer sobre él el deber de ingresar los fondos al fisco. Por eso, recordamos que nuestra ley, ¿cuál es el sistema adopta? Es la responsabilidad. Está responsable por deuda propia y es responsable por deuda ajena. Vamos a ver entonces quiénes pueden ser responsables por deuda ajena. En primer lugar, el artículo 6 menciona al cónyuge que percibe y dispone de todos los réditos propios del otro. ¿Sí? ¿Se entiende el caso? Es decir, es un cónyuge que está percibiendo y disponiendo de todos los réditos del otro cónyuge. Dicho así, ya hay algo que hace ruido, porque para nuestro sistema, digamos, nuestro derecho de familia, cada cónyuge, digamos, hay bienes que son gananciales que administra uno, hay bienes que son gananciales que administra otro, y cada uno administra los propios. Acá hay un supuesto en el cual un cónyuge administra los réditos propios del otro. ¿En qué caso sería? Y si pensamos un poco nos damos cuenta rápido, ¿no? Que son casos en los cuales el cónyuge está incapacitado. Ya sea que, a ver, por un tema de salud mental, por un tema de adicciones, o porque tiene una condena a prisión de más de 3 años, hay un cónyuge que está administrando su patrimonio. Entonces, si esta persona que se encuentra incapacitada, digamos, no puede administrar su riqueza, mal podría poner la ley sobre él el deber de ingresar el tributo al fisco. Por eso se adopta la fórmula del responsable por deuda ajena. En este caso, ¿quién va a ser? El cónyuge que está manejando el patrimonio del otro cónyuge. ¿Se entiende? El cónyuge que está afectado. En igual sentido, vamos a encontrar en el inciso siguiente que nos va a hablar de padres, tutores y curadores de los incapaces. ¿Sí? Padre de hijos menores, tutor designado por la ley, curadores, digamos, de personas que por un cierto grado de discapacidad no pueden administrarse a sí mismas. En estos 3 casos que menciona la ley en este inciso, ¿qué es lo que tienen en común? Que ellos tienen que cuidar de estas personas y también de su patrimonio. Entonces los padres van a ser responsables por deuda ajena por sus hijos menores de edad. Los tutores por sus pupilos, también menores de edad, y los curadores por aquellas personas que un juez les dio, digamos, el deber de resguardar. También tenemos, a ver, ¿qué es lo que hace la ley? Explicando un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que hace la ley acá? Hace una enumeración que no es taxativa, es ejemplificativa, digamos, de diversas figuras y quienes vendrían a ser los responsables del pago del tributo por deuda ajena, ¿sí? Tenemos también a los síndicos y liquidadores de las quiebras. ¿Por qué el síndico y el liquidador de la quiebra van a ser responsables por deuda ajena? Porque recordemos que el primer efecto de la quiebra, ¿cuál es?
el desapoderamiento de los bienes por parte del quebrado. Si el quebrado no puede manejar su patrimonio, no puede pagar un tributo. También van a ser responsables por deuda ajena los representantes de sociedades en liquidación, el administrador legal o judicial de la asociación indivisa. ¿Se entiende? Es decir, como dijimos anteriormente, la asociación indivisa puede ser contribuyente, pero no va a poder ser nunca responsable. Entonces la ley pone en cabeza, digamos, del administrador el deber de tributar. Bueno, también va a mencionar, y siempre con el mismo sentido, ¿no? De buscar personas que tengan una vinculación con la actividad económica del contribuyente, a los directores, gerentes y demás representantes, las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, etc. Entonces, en una SRL, ¿quién va a ser responsable por deuda ajena? Y el socio gerente. En una sociedad anónima, el presidente y los directores. Es decir, en todos estos casos, por más que el tributo recaiga sobre la sociedad, el que tiene el deber de ingresar el correspondiente impuesto al fisco es el órgano humano que está ejerciendo la dirección de ese ente abstracto. ¿Sí? También la ley va a mencionar administradores de patrimonios, de empresas o bienes, etcétera, siempre en el mismo sentido. Y incluye también a la ley como como responsables por deuda ajena, a los agentes de retención y de percepción de los tributos. ¿Sí? Es decir, estos agentes de recaudación que tienen vinculación con el movimiento económico van a tener el deber de ingresar el tributo al fisco. Un ejemplo, digamos, muy claro de esto es en el IVA. En el IVA, ¿quién es el contribuyente? El consumidor final. Es sobre quien recae el peso del tributo. Pero ¿quién es el que lo ingresa? Y el agente de retención, que es el comerciante. ¿Sí? Dicho esto en forma también, digamos, muy básica, pero buscando ser entendible, ¿no? El concepto para que no se pierda. Bueno, entonces, estos responsables por deuda ajena que venimos enumerando van a tener el deber de pagar el tributo de las personas que representan, ¿sí? Y lo van a tener que cumplir con aquellos fondos que administran. Es decir, en principio, digamos, ellos van a tener que tributar no con su propio patrimonio, sino a partir del patrimonio que ellos tienen vinculación y que tienen la administración, ¿sí? Salvo, nos indica el artículo 8, que van a responder con sus propios bienes y en forma solidaria con los deudores del tributo, si, digamos, se hubiera cometido dolo, digamos, si hubiera habido culpa o dolo en su cumplimiento tributario. Es decir, si no se hubieran pagado los tributos en tiempo y forma, y esto fuera como consecuencia de una actividad negligente o dolosa por parte responsable por deuda ajena, y él va a responder con sus propios fondos, ¿sí? Va a tener que pagar, digamos, con su propia riqueza, más allá, digamos, de los fondos que administra. Supongamos que una empresa le va mal un año y no tiene plata. En ese caso no hay que pagar el tributo. Pero si ese incumplimiento se debió por una actividad, digamos, contra la ley de responsable por deuda ajena, entonces el fisco lo puede perseguir, ¿sí? Bueno, digamos que la ley también puede perseguir, y hay una figura, digamos, que habla de la solidaridad tributaria, digamos, que está en el programa, ¿no? ¿Qué es la solidaridad tributaria? Vamos a definir qué es solidaridad tributaria cuando la ley establece que dos o más sujetos pasivos que queden obligados al cumplimiento total de la misma prestación. Es decir, cuando la ley pone en más de una persona el cumplimiento de una obligación, el fisco puede perseguir a cualquiera de estas personas. Supongamos que hay un inmueble que heredan 4 personas, pero no hacen la división. Es decir, hay declaratoria solamente. E inscriben el bien a nombre de los 4. ¿Qué puede hacer el fisco? Puede perseguir en cabeza de los 4 el pago del tributo correspondiente. A ellos, entre ellos, digamos, el que pague la totalidad del tributo va a tener la acción de resarcimiento para cobrarle, digamos, a los otros involucrados en el pago del tributo, digamos, la porción correspondiente. Pero en principio el fisco le va a poder cobrar la totalidad a cualquiera
de aquellos que tengan solidaridad tributaria, ¿sí? Bueno, y con esto terminamos lo que es la primera parte, que es la obligación tributaria. Recordamos que es el vínculo jurídico que le permite al fisco cobrar una creencia, es decir, cobrar un tributo. Esta obligación tributaria es una especie de las obligaciones y va a tener como elementos el hecho imponible, que es el que va a indicar el nacimiento de la obligación tributaria, el sujeto, que va a indicar quién tiene que cobrar, que siempre es el Estado, quién tiene que pagar, que es el responsable, el elemento objeto, que nos va a indicar a cuánto asciende la prestación adeudada, y en algunos casos, y para algunos autores, el elemento causa. Esta es la herramienta jurídica que va a surgir de todos los textos, digamos, impositivos de la Argentina. Y es, digamos, el mecanismo mediante el cual el fisco particulariza, digamos, ese mandato legal que surge a partir de un texto, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora cómo sigue la historia, ¿no? Y Mariana nos va a explicar de qué forma se extingue esta obligación tributaria, ¿sí? Así que bueno, Mariana, todo tuyo. Vale, gracias, Edu. Bueno, le vamos a pedir a Lucas si puede pasar el PowerPoint que preparamos. eh, Así lo vamos teniendo como guía. También les sirve a ustedes después para estudiar. ¿Se ve ahí? Bien. Sí, sí, yo lo veo Perfecto. perfecto. Como remarcó Eduardo, mientras él iba explicando lo que es la obligación tributaria responde siempre al esquema de la teoría general del derecho. Entonces, las formas de extinción de esta obligación van a ser los mismos que conocemos del derecho civil. Lo que vamos a ver acá es cómo estas formas de extinción se aplican en la materia fiscal. La forma esperada y habitual de extinción de la obligación tributaria es con su cumplimiento, es decir, que se pague la obligación. Eso es lo que se espera. Entonces, como primer modo de extinción de la obligación tributaria es el pago. Si podemos pasar a la próxima diapositiva, vamos a ver algunas particularidades que tiene el pago en materia tributaria. En primer lugar, para ver las formas y medios de pago, tenemos que es habitualmente en dinero. Digamos que es la forma más común que se haga es a través del pago de dinero. Pero también se puede llegar a dar el pago en especie. ¿Recuerdan el pago en especie de cuando lo habrán visto en obligaciones? Es cuando, digamos, se cumple la obligación de otra forma, digamos, de otra forma a la que se había establecido. ¿Cómo podría ser el pago en especie en materia tributaria? Y cuando se aceptan, por ejemplo, la entrega de títulos de deuda pública. Esto es un caso que a veces parece que es de manual y no se va a ver en la práctica, pero el año pasado hubo un decreto que permitía la regularización de deudas en materia tributaria mediante el pago o la entrega de letras del Tesoro. Las LELIC o las LEVAC es un decreto que estuvo vigente hasta mediados del año pasado. Entonces ahí veíamos una forma de pago en especie que no era en dinero, pero si no, lo común y lo habitual es que se pague en dinero. ¿Cuáles son los medios? Los medios es tanto por las entidades bancarias que se puede realizar el pago. Hoy el pago se puede realizar mediante el home banking de cualquier entidad bancaria, y también a través de estas empresas que se dedican al cobro de otros servicios, también se puede uno presentar y abona el tributo adeudado. ¿Cómo es ese procedimiento en particular? Bueno, como bien lo explicó Eduardo, la mayoría de los tributos, digamos, la forma que tienen es la autodeclarativa. Es decir, los contribuyentes tienen que declarar cuáles fueron, por ejemplo, en el caso de impuesto a las ganancias, sus ganancias. En el caso de impuesto al valor agregado, cuáles han sido sus ventas. Digamos, se declara cuál fue lo que hoy hablábamos, ¿no? Esa base imponible, en base a eso se aplica una alícuota, todo el procedimiento que vimos antes. Entonces, como el procedimiento general es la autodeclaración, lo que tienen que hacer los contribuyentes es, primero, declarar el impuesto, preparar la declaración jurada. Una vez que está preparada la declaración jurada, se tiene que liquidar.
y una vez que se liquida se puede realizar el pago. El pago se realiza con lo que se conoce como BEP, que es el volante electrónico de pago. Hoy casi todas, digamos, las formas se realizan en forma electrónica, ya les digo, a través de estos canales de home banking o de estas empresas que se realizan el cobro. Pero bueno, mismo también cuando en el caso de cuando está judicializado y hay una ejecución fiscal, también lo que se pide es que se genere el BEP, el volante electrónico de pago, y para poder cancelar la obligación. Pero bueno, como para que les quede, el esquema que hablamos acá es la declaración jurada, la liquidación y a partir de ahí el pago. Si ahora pasamos a la próxima diapositiva, vamos a ver esto de que es lo que estamos hablando, ¿no? De la declaración que genera. En realidad los contribuyentes cuando tienen que declarar, digamos que lo están haciendo de una forma espontánea. Se habla de forma espontánea y no obligatoria, digamos, y no voluntaria, porque como bien dijo Eduardo, digamos que la obligación tributaria responde al poder coercitivo que tiene el Estado. Entonces, en realidad, no es que sería medio como confuso hablar de voluntariedad en el pago. Por eso se habla de que el pago es espontáneo, como contrario a requerimiento de la administración. Porque siempre recordemos este esquema, que como el contribuyente tiene que autodeclarar, tiene que presentar la declaración jurada del impuesto, como contracara de esa autodeclaración, la administración se reserva la facultad de poder en cualquier momento verificar si fue correcto lo declarado. Ahí es cuando, digamos, nace esa facultad de fiscalización que tiene la administración. Entonces, si la administración, esto para no meternos tanto en el tema de qué es el procedimiento en sí, pero para verlo cómo se afecta en el pago, porque se habla de, o se ve en los libros, pago espontáneo o pago a requerimiento. Si el contribuyente hace su declaración del impuesto, lo liquida y lo paga, queda latente esa facultad de la administración de poder fiscalizar si es correcto lo que declaró. En el caso de que detecte que no ha sido, no se corrobore con los datos que tiene, de cruzarlo con otros contribuyentes para ver si efectivamente, por ejemplo, en el caso de IVA, si fueron las ventas, efectivamente las declaradas, las que tuvo ese contribuyente, va a iniciar todo un procedimiento para determinar de oficio cuál es la obligación, cuál es la obligación que le corresponde, cuál es el tributo que le corresponde adeudar. En ese caso, como va a haber una intimación, se habla de pago a requerimiento. La importancia de distinguir si es un pago espontáneo, digamos, el contribuyente espontáneamente declara el impuesto y lo paga, o que fue a requerimiento de la administración, va a tener implicancias para la acción de repetición. Eso lo vamos a ver más adelante cuando se vea el proceso de repetición, que está también reglamentado en la ley 11.683, depende si fue espontáneo requerimiento, los requisitos que van a tener que cumplir. Por eso es importante hacer esta distinción y por eso en los libros se habla de estos dos conceptos, lo que es pago espontáneo o requerimiento. Por otra parte, respecto a esta forma de extinción de la obligación que es el pago, tenemos lo que es el efecto cancelatorio. De esto un poco hablamos en la charla cuando vimos lo que es el ámbito de aplicación temporal, cuando veíamos cuándo empiezan a regir las normas y cuándo el contribuyente se puede amparar con el pago, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos que si una norma puede tener efecto retroactivo, el contribuyente se podía amparar el efecto retroactivo de una modificación en la normativa con el pago? Para que ese pago tenga, digamos, ese efecto cancelatorio y liberatorio, se tenían que dar ciertos requisitos. Tenía que ser realizado de buena fe por parte del contribuyente y cumpliendo con todos los requisitos de la normativa vigente. En ese caso, y esa era la doctrina que sentó la Corte, el pago tenía el efecto liberatorio. Y esto es importante remarcarlo porque el artículo 13 de la ley 11.683
establece que lo que venimos hablando, la declaración jurada que realiza el contribuyente queda siempre sujeta a la verificación administrativa. Digamos, siempre queda latente esa facultad de la administración de fiscalizar. ¿Hasta cuándo está latente esa facultad de administración? Bueno, hasta que pasen los plazos de prescripción o en su caso de caducidad, que es otra forma de extinción que también lo vamos a ver hoy. Pero es importante ver este esquema que se da y esta particularidad que tiene el pago en materia tributaria. Bien, si podemos pasar de diapositiva, bueno, lo que tenemos acá es el lugar y tiempo de pago. Esto está reglamentado y está establecido en la ley. Siempre cuando se citan estos artículos es de la ley 11.683, que es la ley del procedimiento tributario. En el artículo 25 encontramos respecto al lugar que se debe realizar donde el responsable, que era lo que hoy hablaba Eduardo, donde el responsable tenga el domicilio. Y respecto al tiempo de pago, le delega esa facultad a la administración, a la AFIP, para que establezca los vencimientos. Es común escuchar en las noticias ahora que la Administración Federal prorrogó la presentación de la declaración jurada de ganancias o prorrogó el pago del impuesto a los bienes personales, porque es una facultad propia de la Administración, que puede establecer la fecha de vencimiento tanto de la presentación de la declaración jurada como del pago. Lo que sí aclara el artículo 20 es que deberán ser efectuados los pagos una vez que uno esté intimado dentro de los 15 días de notificada de la liquidación. En este caso está hablando cuando la administración determinó de oficio el impuesto, entonces le da 15 días al contribuyente para que realice ese pago. Pero todo lo que depende de la autodeclaración es la administración la que va a ir estableciendo todos los años la fecha de vencimiento. Y por supuesto también lo puede prorrogar como estamos escuchando hoy en las noticias. Bien, Lucas, si podemos pasar de diapositivas y seguimos. Bueno, lo que tenemos también respecto a esta forma de extinción, que es el pago, es un mecanismo que está expresamente establecido en el artículo 31 de la ley 11.683, que es lo que se denomina pago provisorio de impuestos vencidos. ¿Qué quiere decir esta forma, ¿no? El pago provisorio de impuestos vencidos? Este supuesto se da cuando un contribuyente no presenta su declaración jurada. Y entonces la administración, la AFIP, conoce por otras declaraciones juradas que se presentaron con anterioridad o por este procedimiento que yo les comentaba que determinó de oficio la obligación del contribuyente, conoce cuál es el impuesto que tendría que haber declarado. Entonces, en base a estos dos supuestos, que pueden ser declaraciones juradas presentadas con anterioridad o una determinación de oficio que realizó la administración, lo intima el contribuyente para que presente la declaración jurada y pague el tributo. Le da 15 días para que lo haga. Si en ese plazo el contribuyente no presenta esa declaración jurada y tampoco paga, y consecuentemente no lo cancela, la administración puede, sin otro trámite, requerir directamente el pago mediante la vía judicial, mediante lo que se conoce es el proceso de ejecución fiscal. Este es un caso particular y que en la doctrina, cuando se trata de explicar, digamos, cuál es el motivo de este mecanismo que se le da a la administración, es porque es para saldar ese plazo que puede existir entre la declaración que presenta el contribuyente y todo el proceso de fiscalización que tiene que realizar la administración. Como a veces los tiempos de la administración y todo lo que tiene que ver con la burocracia estatal hace que se extienda, entonces lo que le permite este mecanismo es siempre que la administración conozca de alguna manera cuál podría ser el impuesto, digamos, lo que está es haciendo una presunción de lo que sería ese impuesto. Y se llama provisorio porque es un pago a cuenta. Una vez que la administración
realiza esta presunción y le dice al contribuyente, mira, vos me debes esta plata en concepto de este impuesto, basado en declaraciones juradas anteriores o en determinaciones de oficio, lo que le dice es, me tenés que pagar esto, y se reserva igualmente la facultad de fiscalizarlo. Al fiscalizarlo, si después se da que es un impuesto aún mayor, ese pago que le intimó a realizar se toma como pago cuenta. Por eso se llama pago provisorio de impuestos vencidos. Lo importante es que no se haya presentado la declaración jurada, digamos, cuáles son los requisitos, que no se haya presentado la declaración jurada, que el hecho imponible haya sido realizado, lo que hablaba antes Eduardo, explicaba en la primera parte, que el hecho imponible haya sido realizado y que ese hecho imponible genere un saldo a favor del fisco. Dándose estos requisitos, la administración puede aplicar el artículo 31, que es una forma de, digamos, de excepción de cobrar. Va a tener el pago, pero, digamos, es una forma excepcional. Lo común, digamos, el procedimiento, lo hemos visto antes, ese esquema que estaba en una de las diapositivas, que era declaración jurada, liquidación y pago. Bien, seguimos con lo que es las formas de extinción. Si podemos pasar de diapositiva. Bien, entonces hasta lo que vimos recién era la forma, digamos, lo que yo les comentaba. Lo más común o lo esperado es que se cumpla la obligación tributaria y que se cumpla a través del pago. ¿Qué otra forma se puede dar de cancelar la obligación tributaria? Bueno, otro método es, otra forma es la compensación. Está previsto en el artículo 28 de la ley 11.683, y en este caso, recuerdan la compensación, digamos, es el mismo instrumento que vemos en materia civil cuando se habla, ¿no?, de la compensación. Cuando, digamos, dos personas diferentes tienen el carácter de acreedor y deudor, y digamos, las obligaciones se compensan hasta la de menor cuantía. Lo importante a tener en cuenta en materia fiscal es que la compensación puede ser a instancias de la administración, del fisco, o del contribuyente previa conformidad de la administración, es lo que establece el artículo 28, que también establece que se pueden compensar saldos provenientes de iguales o diferentes impuestos, incluso multas también, o accesorios, es lo que establece, ¿no?, multas firmes con impuestos y accesorios o viceversa, y además que comprende las sumas ya acreditadas por la administración como las consignadas por el contribuyente en declaraciones juradas anteriores. Esto es lo que tener en cuenta, digamos, como lo particular en materia fiscal de la forma de extinción de una compensación. A ver, ¿cuál sería el ejemplo? Que un contribuyente, al declarar, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, le quede saldo a favor, porque ha obtenido más, digamos, no ha tenido las ventas suficientes, digamos, no ha tenido ese crédito fiscal como para ingresar, y sí ha tenido débito fiscal. Entonces, cuando liquida el impuesto al valor agregado, le queda un saldo a favor, digamos, pagó más de lo que después fue el impuesto. O se puede dar por los anticipos en el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, como bien veíamos antes, es un impuesto anual. No obstante, se establece un método de pago que es a través de los anticipos. Es común escuchar sobre los anticipos que se van pagando de lo que después va a resultar el impuesto cuando se liquida. Como es anual, cuando termina el periodo fiscal. Puede ser que el contribuyente haya realizado anticipos por un valor superior a lo que finalmente termina siendo el impuesto a las ganancias. Entonces le queda ese saldo a favor. Ese saldo a favor es el que puede compensar con otra obligación que surja, que, como dice el artículo 28, puede ser de otro impuesto, pueden ser multas, pueden ser accesorios. Entonces, lo importante en tener en cuenta es esto, con el artículo 28 y estos tres aspectos. Bien. Si podemos pasar de diapositiva, vamos a ver otras formas de extinción de la obligación tributaria. Tenemos la confusión. La confusión no es tan común,
Y en materia tributaria se daría en el supuesto de que el fisco resulte ser el sucesor universal del sujeto pasivo. Es decir, hay un contribuyente que tiene deudas con la administración, este contribuyente fallece y el sucesor a título universal es el fisco, es el Estado. Entonces, en ese caso, se podría dar el ejemplo de que se confunde la persona del acreedor con el deudor. Pero bueno, no es un caso tan común que se dé. Después tenemos el caso de otra forma de extinción de la obligación, podría ser con la condonación a la quita, que por supuesto tiene un carácter restrictivo, tanto condonar deudas como realizar una quita, y solo para casos de emergencia. Tenemos un ejemplo en la ley 27.541, que es la ley que sancionó el Congreso, que es la que se conoció como ley de solidaridad fiscal, solidaridad social, que estableció el impuesto, conoció el impuesto a país, y que además, entre, digamos, otras cosas que reglamentó esta ley, estableció, digamos, una forma de regularización de deuda para las pymes. Y en el caso de las pymes que quisieran adherirse a ese régimen de regularizar deudas, que eran deudas tanto en concepto de obligaciones como multas que no se encontraban firmes, como intereses, se les iba a realizar una quita en la misma, en ese concepto. Pero es un carácter muy restrictivo para casos de emergencia, y lo que remarca el artículo 113 de la ley 11.683 es que tiene que estar establecido por ley. Por eso lo vemos en este ejemplo, ¿no? Que es ejemplo reciente de esta ley. No podría la administración establecer por sí una quita o condonar deudas. Bien. Otra forma que tenemos de extinción de la obligación tributaria es la novación, que tampoco es común, se puede llegar a ver en los planes de facilidades de pago. ¿Qué son los planes de facilidad de pago? Son estos, es un método que tiene la administración que le da la posibilidad a contribuyentes que tengan deuda de que puedan cancelar la misma justamente a través de un plan. Esto se ve cuando ya, digamos, la deuda fue intimada y está en el marco de en un proceso judicial de ejecución fiscal, entonces se le da la posibilidad al contribuyente de que pueda cancelar la misma a través de esta forma de financiación, que generalmente esta forma de financiación, entre digamos, las cláusulas o las condiciones para poder acceder, implica el reconocimiento de la deuda, renuncia a la prescripción, que ahora lo vamos a ver que es otra forma de extinción, y si es o no una novación, recuerdan el concepto de la novación propio de las obligaciones de teoría general del derecho, es cuando vuelven a hacer la obligación. Tiene que estar expresamente establecido en este plan de facilidades de pago si va a implicar el acceder a ese plan de facilidades que nazca una nueva deuda. ¿Qué consecuencias tiene esto? Y bueno, tiene consecuencias, lo vamos a ver, para la prescripción, porque si vuelven a hacer esa deuda, digamos, todo el plazo de la prescripción se pierde. Entonces es importante, capaz, solo distinguir si un plan de facilidades de pago implica o no novar la deuda que tiene el contribuyente con el fisco. Pero ya les digo, son casos muy particulares, tanto la confusión, la condonación a la quita o la novación, y tienen que estar expresamente establecidos. Y bien, si podemos pasar de diapositiva, lo que vamos a ver es la última forma de extinción de la obligación tributaria, que es la prescripción liberatoria. En realidad la prescripción liberatoria, digamos, el efecto no es que extingue la obligación, porque, digamos, no queda satisfecha la obligación, sino que queda debilitada. Esto es propio de los conceptos de teoría general del derecho, que una obligación prescripta en realidad queda latente como una obligación natural, digamos, que no es exigible, pero sigue existiendo como obligación. Los plazos
la prescripción, recuerda, ¿no? La prescripción liberatoria es cuando el acreedor, por un plazo determinado, no ejerce su acción. En este caso vendría a ser la administración, no ejerce la acción de cobro de los impuestos que le adeudan. Entonces, basados en los conceptos de la seguridad jurídica, para que esa, digamos, deuda no quede latente en forma indeterminada en el tiempo, y se le dé seguridad jurídica a las personas, y más vinculado en materia fiscal con lo que es la propiedad privada, porque siempre cuando hablamos de una obligación tributaria estamos hablando de la detracción de riqueza, digamos, se va a afectar la propiedad privada de los contribuyentes, entonces tiene que haber seguridad jurídica. El foco en la prescripción liberatoria en materia fiscal, digamos que está puesto en la seguridad jurídica y no tanto en la inacción del acreedor, porque se entiende que la administración siempre tiene como obligación recaudar los impuestos. Entonces, el foco en el caso de la prescripción liberatoria en materia fiscal, digamos que está puesto en la seguridad jurídica de los contribuyentes. Bien, ¿cuáles son los plazos en materia fiscal? Tanto lo que es los plazos, la forma de contar los plazos, las causales de suspensión e interrupción, está todo establecido en la Ley de Procedimiento Fiscal, en la Ley 11.683. Por empezar, respecto a los plazos, tenemos en el artículo 56 que establece que el plazo de la prescripción para los contribuyentes inscriptos son 5 años. Y en el caso de contribuyentes que no se encuentran inscriptos son 10 años. ¿Cuál es esta diferencia? Digamos, yo soy contribuyente de ganancias, estoy inscrito, pero también puede ser que nunca me haya inscrito como contribuyente de ganancias. Entonces, digamos, por eso se da un plazo mayor, porque lo que se entiende en el plazo que le va a conllevar a la administración fiscalizar este tipo de contribuyentes. Y otro de los plazos que establece es para la acción de repetición, que lo veíamos antes, que es la repetición como un concepto breve para que lo tengan. Es cuando el contribuyente paga un impuesto, pero, digamos, no pagó de más o pagó por error, entonces pide que se la repita. O se da como un instrumento que rige en materia fiscal es el pague y después repite, el solve repet, entonces a veces también puede pasar que como para accionar judicialmente o discutir un ajuste que hace la administración, yo tengo primero que pagar, cancelar, para después repetirlo. Entonces, por eso se ve la acción de repetición en materia tributaria. ¿Cuál es el plazo también para la acción de repetición? 5 años. En el caso de las acciones del fisco, estos 5 o 10 años, depende si son contribuyentes inscriptos o no, el plazo es tanto para determinar como exigir el pago. Digamos que en esos 5 años la administración tiene que determinar de oficio si entiende que lo declarado por el contribuyente no coincide con la realidad y exigir el pago. No es que son 5 años primero para determinar y después para exigir el pago. Lo da a los 5 años para determinar y obligar al pago del contribuyente, independientemente de las causales de suspensión que ahora vamos a ver. Y lo importante a destacar, que está también establecido en la ley 11.683, es que los plazos se computan desde el 1 de enero siguiente al año en que se produce el vencimiento de los plazos para presentar la declaración jurada e ingresar el gravamen. ¿Cuál es la explicación a que sea, digamos, esté unificado el 1 de enero? Y porque la administración es un único acreedor de múltiples deudores. Entonces, se unifica ese plazo en el 1 de enero. Es, digamos, para facilitar esta tarea que tiene la administración de fiscalizar. Bien, si podemos pasar de diapositiva, lo que vamos a ver ahora son primero la suspensión y las causales de interrupción. Recuerden que la suspensión de la prescripción es cuando justamente se hace una pausa en ese plazo de prescripción durante el tiempo, el plazo establecido por ley,
y terminado el mismo, se vuelve se reanuda el plazo de la prescripción. Contrario a la interrupción, que se vuelve a contar el plazo. En el caso de la suspensión, es justamente, ¿no? Queda suspendido por el plazo que establece la ley y se tiene en cuenta tanto lo sucedido con anterioridad como lo que va a suceder después para el cálculo final. ¿Cuándo se suspende o cuándo en la ley 11.683 está establecido que esa prescripción de las acciones que tiene el fisco para fiscalizar y obligar al pago e intimar al pago del tributo? Bueno, primero está establecido que se suspende por 1 año desde la intimación del pago de los tributos y la aplicación de las multas. Esto es lo que veníamos hablando antes, ¿no? En este proceso que tiene, este procedimiento que tiene la administración de determinar de oficio, en cuanto notifica esa intimación para ese pago, o ya sea para la resolución que aplica las multas, suspende por 1 año el curso de la prescripción. Y en el caso de que, avanzado ese proceso, se llegue a apelar al Tribunal Fiscal de la Nación, se prolonga esa suspensión hasta 90 días después de notificada la sentencia. También lo que establece la ley 683 es que esta intimación de pago efectuada al deudor principal aplica a los responsables solidarios, que es lo que veíamos antes, quienes pueden ser los sujetos de la obligación tributaria. Bueno, la suspensión, digamos, la notificación al deudor principal aplica a los demás responsables solidarios. Otra forma u otro motivo de suspensión de la prescripción es en el dictado de medidas cautelares, que es hasta los 180 días posteriores al momento en que queda sin efecto esta medida cautelar. ¿Cuándo un contribuyente puede poner una medida cautelar? Cuando está en un procedimiento, por ejemplo, de fiscalización y le suspenden la FUIT, o, digamos, cuando tiene que seguir el proceso, el íter judicial, y tiene que pagar para poder seguir discutiendo, también puede presentar una medida cautelar de no innovar para retener esa acción del fisco de pago coercitivo. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en la parte del procedimiento. Lo que es importante que tengan en cuenta que cómo va afectando todas esas situaciones al cálculo de la prescripción. Y después también se suspende en el caso de la denuncia penal, que está establecido en el régimen penal tributario, hasta los 180 días posteriores a la comunicación, digamos, cuando se le comunica a la FIP la sentencia judicial firme, en el caso de que se lo condene al contribuyente. Después, digamos, la administración durante todo el proceso de sede judicial penal está suspendida la prescripción. Bien, y en la próxima diapositiva lo que vamos a ver, ahí está, gracias Lucas, es las causales de interrupción. Las causales de interrupción están contenidas en la ley 11.683 y son estas 3 que vemos acá. Se interrumpe la prescripción por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación, por renuncia al término corrido de la prescripción en curso o por el juicio de ejecución fiscal. En el caso de las 2 primeras, capaz uno dice, bueno, ¿cuándo se podría dar que el contribuyente reconozca la obligación impositiva o renuncia al término? Es como que va en contra de sus derechos, pareciera. Pero bueno, esto se da en los casos de que a veces los contribuyentes quieren acceder, o sea, los más comunes, en los planes de facilidades de pago que hablábamos antes, para a veces acceder a esos planes de facilidades de pago, el contribuyente tiene que expresamente reconocer la deuda y muchas veces también lo obligan queda obligado a renunciar a la prescripción en curso. ¿Por qué? Porque si ese plan de facilidades de pago, que yo les decía que es como una financiación, se cae, digamos, el contribuyente deja de pagarlo, mientras duró ese plan de facilidades de pago, si sigue corriendo la prescripción, digamos que es contrario a los intereses que puede tener la administración, porque si se deja de pagar tiene que iniciar todo el proceso de vuelta, entonces
Por eso es que para muchas veces, en la mayoría de los casos, para acceder a este tipo de financiación, obligan al contribuyente a que renuncie a la prescripción y además que reconozca expresamente su obligación impositiva. Y por supuesto el caso de el juicio de ejecución fiscal también interrumpe la prescripción. Un tema aparte para aclarar es qué pasa con la caducidad. La doctrina y lo que se entiende, digamos, por antecedentes judiciales es que si en el caso del juicio de ejecución fiscal caduca la instancia, como la caducidad hace que ese juicio nunca haya existido, se entiende que también anula esa interrupción de la prescripción. Pero bueno, eso es un caso que lo vamos a ver cuando veamos el proceso específico del juicio de ejecución fiscal. Y en la última diapositiva, un punto que es interesante para remarcar en el caso de la prescripción es lo que sucedió con las jurisdicciones locales. ¿De dónde surge esta controversia con las jurisdicciones locales en cuanto a la materia de prescripción? Surge del texto constitucional, en el inciso 12 del artículo 75, cuando le reserva la facultad al Congreso de la Nación para dictar los códigos, todo lo que tiene que ver con las normas de fondo, como se entiende que lo que respecta a la prescripción es, digamos, materia de fondo, la Corte siempre entendió o sentó su postura de que todo lo que tiene que ver con materia de prescripción no le compete a las haciendas locales reglamentarlo o establecer formas diferentes a las que están establecidos en la normativa nacional, que vendría a ser en el Código Civil. ¿Qué es lo que entiende la Corte? Dice, como lo que es materia, todo lo que tiene que ver con la prescripción es materia de fondo, está establecido en el Código Civil, las haciendas locales, las provincias, no podrían establecer en su código fiscal digamos, plazos de prescripción o formas de contar o causales de interrupción o de suspensión diferentes a las que están establecidas en la normativa nacional, como sí sucede con la ley 11.683. La ley 11.683 es una ley dictada por el Congreso. Entonces, en ese caso no habría, digamos, incompatibilidades según esta doctrina de la Corte. Pero en el caso de las haciendas locales, sí. Toda esta doctrina se fue desarrollando a partir de un antecedente, que es el caso Filcrosa, que en este caso el contribuyente se presentó, era contra la municipalidad de Avellaneda, y lo que dijo es, los plazos de prescripción que tiene establecido la municipalidad, en ese caso eran 10 años, son contrarios a lo que está establecido en el Código Civil. En el Código Civil, en ese momento, que en el código anterior, no el que tenemos vigente, estaba establecido que iban a ser 5 años el plazo de la prescripción para lo que eran deudas periódicas. Entonces el contribuyente, Filcrosa, se presenta y dice, es contrario a lo que está establecido en el Código Civil. Entonces, en virtud del inciso 12 del artículo 75 de la Constitución Nacional, las haciendas locales, y en este caso la municipalidad, no podría tener establecido un plazo diferente, y más que sea más gravoso para el contribuyente. La Corte, por todo lo que venimos hablando, le da la razón al contribuyente. Y fue ampliando esta doctrina, en este caso respecto al plazo, que eran 10, se discutía si eran 10 o 5 años. Y lo fue ampliando en otros antecedentes como Lubricom, o Bruno, o Bottoni, fueron otros antecedentes que lo fue extendiendo esta doctrina a todos los aspectos de la prescripción, ya sea la forma de cómputo, la repetición, las causales de interrupción y de suspensión, digamos, todo lo que concernía a la prescripción. Una postura contraria siempre mantuvo el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. En el antecedente Sociedad Italiana de Beneficencia, lo que entendió el Tribunal Superior de Justicia es que si las haciendas locales quedaban obligadas a lo que estaba establecido
en el ámbito privado, lo entendió lo que era el Código Civil, se podría tornar, digamos, injusto y no era propio de la materia del derecho tributario, abrogando también por lo que es la autonomía del derecho tributario. Entonces, lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires es las haciendas locales, en forma resumida, las haciendas locales sí tienen la potestad de establecer cuáles son los plazos de prescripción, las causales de prescripción, las formas de cómputo, porque lo que agrega, y en realidad es el mayor fundamento que tiene el Tribunal Superior de Justicia, es si puede establecer cuál es la obligación, ¿por qué no va a poder establecer cuál es el plazo de la prescripción de esa obligación? Bien, hasta acá teníamos, o sea, previo a la redacción, a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, teníamos estas dos posturas. Por un lado, la Corte, que venía con Ficcrosa, Lubricón, Bruno, con toda esta doctrina, y por el otro lado, la del Tribunal Superior de Justicia. Es interesante el antecedente que les mencioné de Bottoni, porque fue con la postura del Tribunal Superior de Justicia, fue apelado, llegó, digamos, por recurso a la Corte, y la Corte volvió a aplicar su doctrina de Ficcrosa, y le dijo, no, dicten otra sentencia que se arregle, que sea concordante con la doctrina que tenemos en la Corte. Bueno, todo digamos, este debate se dio hasta que vino la nueva redacción del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué establece el código? Porque uno dice, bueno, era como un buen momento para tratar de zanjar esta discusión. En el artículo 2532 del actual código está establecido, cuando se regula la materia de la prescripción, que el plazo será de 5, digamos, establece el plazo de la prescripción y agrega esta salvedad, que las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto a plazo de tributos. Entonces, ¿qué es lo que estableció el Código Civil y Comercial? El plazo de prescripción va a ser este. Ahora bien, las legislaciones locales, esto por supuesto que viene dado por esta discusión que se daba, y se van a poder establecer el plazo de los tributos. Bueno, quedó zanjada la cuestión. Las haciendas locales pueden establecer el plazo de prescripción y reglamentar lo que tenga que ver con la prescripción, los plazos. Pero lo que surgió, el debate, digamos, post sanción del nuevo código es legítima esta delegación que hace el Código Civil en las haciendas locales? ¿O sigue siendo contradictorio al inciso 12 del artículo 75 de la Constitución? Digamos, ahora como que se abrió este nuevo debate. Está bien que es una ley del Congreso, pero está bien que lo delegue cuando hay una potestad propia establecida en el texto constitucional, y en su caso que se entienda que es legítima esa delegación. Implica también los otros aspectos de la prescripción, como es la forma del cómputo, el plazo para la acción de repetición, o por ejemplo lo que tiene que ver con materia penal. Acá estamos hablando de la obligación de pago, pero en el caso de que sea la acción para el cobro de una multa, ¿aplica lo que dice el Código Civil o habría que ir al Código Penal? Entonces, bueno, yo se los dejé acá como para que vean por qué en los textos se habla de esta dicotomía o lo que sucedió en el caso de las jurisdicciones locales y de dónde surgió, ¿no? Que todo tiene su origen en el inciso 12 del artículo 75 de la Constitución. Si esa delegación es procedente o no. Así que bueno, con esto terminamos todo lo que tiene que ver con las formas de extinción de la obligación tributaria. No sé, Edu, si querés No, agregar. mira, nada más, viste, para redondear un poco lo que vos dijiste perfecto, es que la obligación tributaria no nace para perdurar, sino nace para ser cumplida. Digamos que la primera parte de la clase, lo que vimos es de qué forma surge la obligación tributaria, a partir de qué. En esta segunda
en esta segunda etapa lo que vimos fue las distintas maneras que a partir de la legislación se puede extinguir la obligación tributaria. Recordando que la más importante es el pago, pero que no es la única. Como bien lo mostró Mariana a lo largo de toda esta última hora que vinimos charlando. Así que bueno, la idea un poco es explicar esto, lo que es el derecho tributario material. Que recordamos lo que dijimos al comienzo de esta reunión, ¿no? Que es la rama del derecho tributario que analiza cómo se conforman y se extinguen los tributos en sus diversos aspectos, ¿sí? Tomando como elemento fundamental la relación jurídico-tributaria, la obligación tributaria como vínculo jurídico, los elementos que la conforman y después las diversas maneras de, digamos, que se extingue esta obligación surgida a partir de la ley, ¿sí? Así que bueno, con esto daríamos fin a esta reunión de hoy y les recordamos que la próxima vez que nos reunamos va a ser el martes que viene, no, el otro martes, donde vamos a ver la última parte de esta materia y ya básicamente nos vamos a concentrar en los diversos procedimientos tributarios que surgen a partir de la ley, ¿sí? Así que bueno, Lucas, bueno, en vos te damos muchas gracias. Les quiero agradecer en nombre de la Centeno y también a nombre propio por la clase excelente que hicieron hoy. La verdad da gusto escucharla y poder participar. Y nada, les queremos agradecer y también, no sé si quieren decir algo más. Si no, paso a hacer unos anuncios capaz para las personas que estén escuchando. Sí, yo creo que ya están aburridos de escucharnos, así que te digo, van a recibir con alegría tus palabras, Lucas. Nada, básicamente queremos comentarles que las clases quedan grabadas y esta no va a ser la excepción. También está grabada en nuestro Facebook. También el tema de que el PowerPoint que subieron hoy los doctores está en conciencia digital ya. Y también cualquier problema que haya con la cursada, no tengan problema en escribirnos por nuestras redes sociales para poder llevar adelante el reclamo. Y también estaría bueno si pueden colaborar con la encuesta que estamos haciendo respecto de la cursada virtual y con las cátedras. Y les quiero agradecer nuevamente por, la verdad, la clase, da gusto escucharlas y poder participar. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Buen fin de bueno, semana. Lucas, gracias igualmente a ustedes y bueno, chicos, nos veremos entonces. Un Muchas gracias saludo. por todo. Gracias. Bueno, adiós.